La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Usted ha oído y ha leído, leído y ha oído hablar del arca del pacto. ¿Quiénes cargaban el arca del pacto? Los sacerdotes. ¿Y qué pasó cuando David se le escapó y mandó a hacer una carreta, un carro de lujo, y ese carro lo llevaban bueyes? ¿Se le olvidó que el arca no se lleva en carreta, sino en los hombros? Cargar. Ustedes conocen esta historia, que los bueyes tropezaron y los dos muchachos que iban ahí, pues, bueno, sobre todo Usa, quiso detener el arca y murió fulminado. ¿Se acuerdan del arca? ¿Se acuerdan del arca cuando tenían que dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de los muros de Jericó? ¿Se acuerdan? Pues de eso quiero hablar. Ponga atención. Resulta que por el comportamiento de dos hijos del pastor, bueno, más bien de Elí, que era el sumo sacerdote, los dos hijos que eran tremendos, el Señor le dijo, mira, les dijo, vos no les decís nada, no los estorbás. Cuidado, usted es papá en la casa y yo soy su tata espiritual acá, ¿no? Hay veces que saco el cincho, ¿no? O sea, ¿verdad que sí? Decime que sí. Y sentime. ¡Ay! No, el cincho no lo saco, sino que la espada. ¡Fa! Soy responsable. Yo no quiero que te vayas a perder, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Elí? Mirad, no les decís nada, los dejas hacer lo que ellos quieren, no los estorbás, porque los infelices estos, los hijos del sumo sacerdote, se iban a acostar con las mujeres en el atrio y ahí fornicaban. Oiga, eso es falta de respeto a la casa de Dios, ¿no? Entonces le dijo, te lo voy a matar. Y como quizás el viejito ya tenía 90 y tantos años y gordo y todo, no hizo nada. Se vino una guerra con los filisteos y entonces comenzaron a caer los soldados muertos israelíes y dijeron, es que el problema es que no llevamos el arca, hay que ir a traerla. Y salen corriendo a traerla y ahí venía. ¿Saben cómo se llamaban esos dos muchachos? Ofni y Finés. Ofni y Finés. Y ahí venían con el arca, ¿no? Pum, pum, pum. Y cuando llegaron, ¿qué dijeron? Un grito de júbilo. Igualito ahora, ¿verdad? Y las muchachas allí, ¿verdad? Y también ustedes, muchachos. El problema no es gritar. Yo grito y brinco y todo. El problema es cómo andamos. Ese fue el problema. Como ellos ya le conté las firmitas que eran. Así que comenzó la guerra, mira, y perdieron la guerra y le robaron el arca. Los filisteos le robaron el arca. Cuando le llevaron la razón al viejito, Elí, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mataron a tus dos hijos. ¿Cómo se llama? Les dije. Ofni y Finés. Oh, viejito. Y fíjate, Elí, que los filisteos se robaron el arca.
¿El qué? Se robaron el arca. ¡Pah! Cayó muerto. Infarto. ¿Verdad que es triste la historia? Hay papás, hay hijos que matan a los tatas, pero es porque son alcahuetos los tatas y las nanas alcahuetas. Ya te voy a dar con la chancleta. Bueno, esta es una historia triste, porque perdieron el arca. Sin embargo, el arca se recuperó. Y luego vino pues propiamente los reyes, bueno, Saúl, David, Salomón y los reyes del sur, hasta que llegamos a Josías, bien acá. Hasta allí se menciona el arca. Luego vino la invasión de los babilonios con Nabucodonosor y se robaron todo y le dieron fuego al templo y no sabemos. Suponemos que se robaron el arca, tal vez no el arca en sí, porque era una caja, sino el oro, porque era una caja de madera forrada de oro. Es probable. Pero nadie sabe dónde está el arca. Sin embargo, hay un escrito en un libro de la Iglesia Católica, o más bien un libro de la Biblia Católica. Usted lea la Biblia Católica, hombre. ¿Cuál es el miedo? Léala para que se ilustre. Ahí hay historia. Historia. Y hay un libro que se llama primer libro de Macabeos, y hay un segundo que se llama segundo libro de Macabeos. Son libros históricos. Que los señorones que se reunieron para ver los libros inspirados no los agregaron. Dijeron, no, estos no son inspirados, pero son ricos en historia. ¿Qué dice segundo libro de Macabeos? El capítulo 2. ¿Sabe qué dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 2? Oiga, en los documentos se dice que el profeta Jeremías, cuando cayó Jerusalén por la invasión de los babilonios de Nabucodonosor, el profeta de turno era Jeremías. Se dice que el profeta Jeremías ordenó a los desterrados tomar el fuego, como ya se ha dicho, y que dándoles la ley, esto dice el libro de Macabeos. Yo lo que he hecho es copiarlo. Oiga, les dijo que no se olvidaran de los mandamientos del Señor. Jeremías les dice, cuidado, se olvidan. Ni se dejaran engañar al ver las estatuas de oro y plata de los falsos dioses. ¿Por qué? Porque Jeremías miraba que el pueblo iba en cautividad. Y los adornos que los cubrían, y les dijo otras muchas cosas para recomendarles que no abandonaran la ley de Dios. Estaba escrita también en ese documento, oiga, en ese documento, que el profeta Jeremías, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda, es decir, lo que cubría el arca, tienda, así se le llama, la tienda del encuentro con Dios. Y aquí dice el cofre del pacto. El cofre es la caja, pero nosotros la conocemos como el arca del pacto. Se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el cofre del pacto, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios. Y que al llegar ahí a ese monte, Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el cofre del pacto, el arca del pacto, en esa cueva. Y también el altar del incienso, después de lo cual tapó la entrada de la cueva. Eso lo hizo Jeremías. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, les respondió diciéndoles, ese lugar debe quedar ya desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlos. Esta es una historia,
Como es un libro apócrifo, segundo de Macabeo, no decimos que es palabra de Dios. Allá sí, palabra de Dios. Amén. Con todo respeto, hay que ser respetuoso. Nosotros sí admiramos esas historias y todo eso, ¿no? Porque son ricas, pero sabemos que son libros no más históricos, pero no inspirados como palabra de Dios. Sin embargo, es una historia que hay que ponerle cuidado. ¿Y qué tal si eso fue cierto? ¿Y qué tal si Jeremías dice, ay, estos babilonios se van a meter y van a hacer todo el terrible daño y lo que van a hacer es robarse el arca? Así que vamos a esconderla. Y en ese monte que menciona que es donde Moisés vio y no pudo entrar a la tierra prometida, pues en ese monte había una cueva y dijo, muchachos, metan el arca ahí. ¡Pum! Cierren ahí la cueva. Cuando regresaron ya después, los que lo acompañaban, para poner ya como especie de señales, ya no pudieron. Estaba como que nada había pasado ahí. Hasta este día. Hoy le hago la pregunta a usted, ¿dónde está el arca? Cipotones de las trompetas, ¿dónde está el arca? Hoy, ¿dónde está el arca? ¿Ah? Sí, es la figura, es lo figurado, ¿no? Pero propiamente, físicamente el arca, ¿dónde está? No lo sabemos. No lo sabemos. Y solo existen estas dos posibilidades. Una, que en la invasión babilónica, los babilónicos, ¿qué hicieron? Destruyeron todo, porque al templo le dieron fuego. Y se llevaron para Babilonia los tazones, los vasos que se ocupaban, copas y todo eso. Entonces existe la posibilidad que el arca no la iban a ir cargando, sino que arrancaron el oro, porque estaba forrada de oro, era una caja de madera de acacia, y ahí terminó el arca. Esa es una. ¿Estamos? ¿Y la otra cuál es? ¿Cuál es la otra posibilidad? Lo que acabo de leerles. Lo que la historia, según segundo Macabeos capítulo 2, dice, historia, que Jeremías la escondió. Y como la escondió, escondida está. Ahora, ya eso es historia. Ahora quiero la aplicación. La aplicación a nuestra vida. Eso es lo que interesa. ¿A quién le aplicamos el arca? A la persona de Jesús. Podemos decir Dios, podemos decir Jesús o podemos decir el Espíritu Santo. Ahora, para Israel, el arca era algo que no se podía vivir sin la presencia. ¿Por qué? Porque como Dios desde ahí del arca les hablaba, desde el arca les hablaba. Así que para ellos significaba presencia de Dios. ¿Podemos decir todos? Presencia de Dios. Hoy léanme los dos versículos que me van a respaldar todo esto que estamos diciendo. Primero, lea conmigo. Ya no vaya a ir a Macabeos porque usted no tiene Biblia católica en la mano y ya se lo leí yo. Pero en nuestra Biblia, por favor, ve ahí, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primer libro de Samuel, capítulo 4, le dije versículo 10 y 11. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el 4, 10 y 11? Pelearon pues los filisteos. ¿Con quién? Con Israel. E Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel. ¿Cuántos hombres cayeron de Israel? 30,000 soldados murieron de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí. ¿Y quiénes eran? Ofni y Finés. Hasta ahí la lectura.
Ahora bien, ese es cuando se la robaron los filisteos. El arca regresó. Miren qué linda esta historia. Por eso les digo, lean, estudien. Aquí es una iglesia de estudios. ¿Qué pasó con el arca? Los filisteos la fueron a meter a su templo. Y el dios de ellos era Dagón, un gran muñeco que tenía de aquí, del estómago para abajo, un cuerpo de pez, de pescado, y para arriba de hombre. Y ahí estaba el gran muñecón. Era el dios de ellos, se llamaba Dagón. Así es que los filisteos celebrando, ¿verdad? Porque para ellos el arca del pacto era como el Dios de Israel. Así es que aquí traemos, los vencimos, y pusieron el arca del pacto ahí, junto a Dagón. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, Dagón amaneció en el suelo. Es que nadie puede resistirse a la presencia de Dios, del Dios vivo. ¡Oh! Y asustados los filisteos, ¿y qué le pasó a nuestro Dios, Dagón? Y lo levantaron y lo pusieron. Vaya a verlo al día siguiente a Dagón. Otra vez en el suelo, pero ahora desnucado y sin canillas y sin pies. Los filisteos se dieron cuenta realmente que no podían contra el Dios de Israel. Y sabe, vino Dios y comenzó a permitir que surgieran pestes y pestes y pestes ahí en medio de la ciudad de los filisteos. Y dijeron, no, aquí no hay otra cosa que hay que devolverla. Y se buscaron una carreta y unas vacas, fíjense, vacas, no eran ni bueyes. Subieron el arca ahí y mandaron a las vacas, ¿no? Y ahí iban las vacas hasta que llegaron a Israel. ¡Ja! Felices los israelitas que habían recuperado el arca. La historia sigue con el arca. David pues le hizo casa al arca. Pero ya no, nosotros como que le perdimos la pista y la volvemos a ver el arca que estaba ya abandonada, quizás hasta con telarañas, en el templo. ¿Por qué? Porque algunos reyes de Israel se hicieron idólatras, terriblemente idólatras. ¿Se acuerdan ustedes del gran Manasés? Ay, hombre, qué hombre más malo, ¿no? Llevó muñecos por todos lados, ídolos por todos lados, y hasta mandó a matar a su hijo, ofrecérselo al mismo diablo, a los ídolos, ¿no? Pues cuando llega Josías, un cipote de 8 años, pero cuando tenía 18 años dijo, abajo todo eso, y comenzó a botar y a destruir todo. Y fue Josías el que menciona ya, hoy sí léase por favor la segunda lectura. Segundo de Crónicas capítulo 35. Segundo de Crónicas capítulo 35. ¿Qué dice ahí? El versículo 1. Leámoslo. Ahí está. Léalo fuerte, véanlo ahí en la pantalla, por favor. Segunda de Crónicas capítulo 35. ¿Lo tienen? Y si no, léanlo ahí, por favor. ¿Qué dice? Sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. 2. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. 3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo. Josías le da su lugar. Pónganla ahí. Hasta ahí conocemos del arca. Con Josías, ¿no? Y de ahí, ¿qué se hizo el arca? ¿Qué pasó? Ya les expliqué que invadieron las tropas babilónicas con Nabucodonosor, se robaron todo del templo, le dieron fuego y probablemente destruyeron el arca y se robaron el oro. Esa es una posición. ¿Y la otra cuál es? ¿Cuál es la otra? Que Jeremías
la fue a esconder al monte, probablemente el monte Nebo, de donde Moisés comenzó a ver las tierras de Israel. Y ahí hay una cueva, Jeremías, y ahí la guardó hasta este día. No lo sabemos. Pero ahora, ¿qué nos enseña a nosotros esto? ¿Quién es el arca para ti? Dios. ¿Quién es el arca para ti? Jesús. ¿Quién es el arca para ti? El Espíritu de Dios. Pero me quedo con mi amado Jesús. Jesús. Perder el arca significa perder la presencia de Dios. Y esto sería el acabose. Tienes que entenderlo, que tú no puedes vivir una vida cristiana normal si pierdes la presencia de Dios. Padre, yo quiero que tu palabra llegue al corazón de todos los que estamos aquí presentes y de mis hermanos que después escuchan y los que están conectados. Te pido que tu Espíritu Santo, mi Señor, te lo ruego, toca los corazones. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien. Vuelvo a repetir. Para nosotros perder el arca significa perder la presencia de Dios. Repítalo. Perder el arca es perder la presencia de Dios. Un cristiano sin la presencia de Dios es un cadáver. Es un muerto. Apesta. Voy a repetirlo. Un cristiano sin la presencia de Dios, que el Espíritu Santo se ha contristado. No quisiera decir lo abandonado, pero se ha contristado. Prácticamente se ha apagado. Ese cristiano, qué triste, ¿no? Ahora, ¿qué le pasó a este pueblo amado de Israel cuando perdieron el arca? Bueno, en la primera vez que los filisteos se la robaron, quedaron sometidos a los filisteos. Pero en este caso, cuando el arca pues desaparece, cuando los babilonios invaden a Israel, ¿qué pasó? La primera parte del sermón dice: caemos bajo el dominio del opresor. Yo le pregunto, ¿Judá, el pueblo de Dios, cayó bajo el dominio de Nabucodonosor, el opresor? ¿Cayó o no cayó? ¿Cuál es la aplicación? Un cristiano que descuida su vida espiritual y que por andar en carnalidades o pecados pierde la presencia de Dios en su vida. Ya no está el Espíritu de Dios en su vida. No hay presencia de Dios en su vida. ¿Qué va a suceder? Oiga, va a vivir en una vida de opresión. ¿Quién va a ser su aliado ahí? Satán. Satán. No lo olvide. Si usted está practicando un pecado, renuncie. Déjelo ya. Párele. Y si está a punto, pues dígale: Señor, ayúdame porque no quiero pecar. Porque este es el problema. Cuando pecamos, es decir, ofendemos a Dios, infringimos, entonces Satán se apodera. Le damos como el derecho, como el poder para que nos acuse, para que nos ataque. Entonces hay opresión. Cuidado. Y si usted dice: sí, pero yo estoy fallando a Dios, pues corra al Señor Jesús. Vaya, donde Él, y dígale: aquí estoy, perdóname. Y yo reconozco que estoy fallando, estoy pecando, perdóname. Lávese en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque perder el arca es perder la presencia de Dios. Y estar sin la presencia de Dios es estar expuesto a la opresión del adversario, al dominio del adversario. Qué peligroso, ¿no? Bueno, pobres pueblo de Israel, ¿no? Cuando cayó bajo la opresión de Nabucodonosor, murieron y fueron llevados presos, cautivos hasta Babilonia. Pero vamos segundo. ¿Qué pasó cuando perdieron el arca? No solamente fueron asaltados como ciudad de Jerusalén, no solamente le dieron fuego al templo y robaron todo, murieron, hasta el mismo rey le sacaron los ojos y a los hijos se los mataron, sino que los llevaron cautivos.
Esto debe entenderlo el cristiano. Si descuida su vida espiritual, oiga, y la presencia de Dios no está en la vida suya, en nuestra vida, ¿qué va a pasar? El adversario, ya no Nabucodonosor, sino el enemigo con todos sus demonios, lo va a perseguir a usted y usted no va a vivir una vida en paz. Va a ser terrible, ¿no? Ahora, los lleva cautivos, ¿a qué? A sufrir 70 años de esclavitud. ¿Cuántos años? Ahora yo le pregunto haciendo uso de la figura. Supongamos que alguno de ustedes que no quisiera pensar en eso, pero es mi compromiso. Supongamos que alguno de ustedes ya tiene algún año estar en cautividad. 2 años, 3 años, 5 años, 7 años. Sería fatal, hermano. Imagínese que usted tiene un amor ilícito con una persona que no es su esposa, que no es su esposo. O aunque sean solteros, pero es ilícito porque no se casan y están debajo de agua, a escondidas. Óyeme, tú eres cautivo, eres cautiva. Y vas a sufrir. La gran pregunta es, ¿y si estuvieses así, cuánto tiempo llevas? Y vas a seguir. Y vas a seguir en esa desgracia. Y vas a continuar en esa cautividad, donde el diablo te manipula y te pisotee y haga lo que quiera contigo. No, levántate. Ponte firme. ¿Escuchas eso? ¿Por qué? Porque perdiste la presencia de Dios. Perdiste el arca, perdiste la presencia de Dios. Ya Dios no está contigo. Te pones a, Señor, Señor, ¿y cómo si tu oración no va a llegar ni al techo? Perdiste la presencia de Dios. Debes reflexionar. Oye, yo sé que no encaja mi predicación con mucha gente liberal, libertina, pero es mi compromiso delante de Dios. El estudio de las 7 iglesias a mí me ha revolucionado en mi vida y me ha dejado asustado. Cuánta responsabilidad hay de nosotros, los pastores, los predicadores, porque mucha gente se pueda perder y el diablo les manipula porque no se les dice los peligros. Si esto es como un papá con un hijo: hijo, no te vayas por esa calle, no te vayas por ahí. Se lo dice una vez y se lo dice otra vez, pero como es terco, necio, cabezón, ¿qué pasó? En una de esas, ¡plago! Lo asaltaron, lo pescocearon, lo hirieron y quedó a punto, casi lo matan. Así nos pasa a nosotros. Dios nos dice esto, esto, esto y esto. Si Dios utilizó a los profetas para su pueblo, les envió a Isaías y luego a Jeremías y aún Ezequiel en la cautividad, y les hablaban al pueblo, pero un pueblo duro de corazón, necios, tercos. ¿Y cuál fue el final? Cayeron cautivos, fueron llevados presos. Esta es la realidad muchas veces, cuando el cristiano no quiere entender que hay un enemigo que se llama diablo y Satanás, y que tiene millones de espíritus inmundos que atacan. Y el cristiano, óigame, no entra en conciencia de que la presencia de Dios está en su vida. Es decir, cargar el arca significa traer y cargar la presencia de Dios. Entonces ese pobre cristiano da lástima. ¿Y cuántos años va a vivir en esa desgracia? No, tienes que reaccionar y decir: si es cierto, ya basta, ya fueron 2 años, 3 años. Imagínese a alguien que tiene un vicio. Aquí se congregaba un pobre hombre que tenía el vicio de la droga. Claro, uno de pastor los ama y guarda el secreto. Yo nunca le dije a nadie que... Pero después ya no lo vio. O lo metieron preso, se murió, a ver qué pasó, ¿no? Porque él no puso de su parte decirle: Señor, yo ya no puedo con este vicio, ayúdame. Todos estamos expuestos a vicios, lo voy a llamar así, vicios. Alcohol, cigarrillo, droga, ¿por qué no decirlo? Sexo. Todos, aquí nadie se escapa. Admitámoslo, nuestra debilidad, nuestra flaqueza,
Pero tenemos que entender que hay un Dios bueno, grande, maravilloso, misericordioso, poderoso para romper ataduras. Si Dios no es tu enemigo, es tu Padre. Es mi Padre. Y Él te dice, no, hijo, si yo no te quiero destruir, yo lo que quiero es que dejes ese camino. Yo lo que quiero es que seas liberado. De eso se trata. Este pueblo, cuando perdió el arca, óigame, 70 años de cautividad. ¿Cuál sería la tercera parte de mi mensaje? La recomendación. Bueno, volvernos. Regresar. Ya cansado. Hay una porción bíblica que me hubiera gustado agregarla. No tuve tiempo, hermanos. Poco a la carrera porque hay otras cosas que hacer, ¿no? Atender pastores e iglesias de afuera del país. Pero hay un versículo que no debe olvidar. Daniel dice allá en el capítulo 9 de Daniel, agréguelo ahí. ¿Qué dice Daniel en el capítulo 9? Ya eran 70 años de estar cautivos. Daniel está hablando con el Señor y le dice en el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es que esto es con oración. Y oré, oiga, y oré, ¿a quién? Pues oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado. ¿Qué dice Daniel? ¿O dijo han pecado? Dijo Daniel, han pecado. Yo no, yo soy Daniel. Han pecado. Dijo, hemos. Se incluyó. Incluyámonos todos. Todos. Y digámosle a Dios, Señor, te hemos fallado, somos tu pueblo. Él se incluye a suplicarle a Dios la misericordia. Oiga, la misericordia. Entonces, ¿qué pasó? Hemos pecado, dijo el versículo 5. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Tuya es, Señor, la justicia. Mire qué lindo estos versículos, que es necesario que los veamos todos. Vea el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Mire qué lindo. Versículo 9 de este capítulo 9 de Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. El tener misericordia. ¿Lo leyó? Bueno, allá al final dice en el versículo 18: inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Ahora digámosle nosotros en este punto 3: por tu misericordia debemos regresar. Sufro que un cristiano que ya tiene meses o aún años de estar fuera de las filas del Señor, que no sientes que el enemigo, el diablo, te manipula, te arrastra, te maltrata, y su fin es terminar contigo y al final matarte y llevarte al mismo infierno, porque Jesús lo dijo, que el enemigo vino a eso, a matar, a destruir. Reflexiona, ya no sigas. Si le fallas a Dios con algún vicio, llámese droga, cigarrillo, alcohol, licores, por favor renuncia ya. Y si tus vicios son sexuales, tienes tu mujer pero andas ahí de peperecho con otra. Si tus vicios son sexuales y eres un muchacho tal vez con gran futuro, pero andas mirando a la cipota y luego te vas a acostar con ella, o tú, muchacha, ¿dónde vas a ir a parar? Simplemente son esclavos de Satanás, ¿no? Hay que sacudirse todo esto, ¿no? Porque Dios quiere que seamos libres, libres, libres y bendecidos por Él, ¿no? Entonces diga conmigo, volvámonos a Dios.
Volvámonos a Dios. Otra vez, volvámonos a Dios. Y por último, diga conmigo, fortalezcámonos en la presencia de Dios por su Espíritu. Otra vez que se oiga. Fortalezcámonos por su Espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma, si no yo se la diera. Porque usted puede decir, pastor, mire, es cierto. Porque aquí hay gente sincera, ¿no? Aquí hay gente muy linda, muy sincera. Siempre platican con uno, le dicen, mire, pastor, la verdad es que sí es cierto. Y son sinceros. Pero en esa sinceridad tienes que poner de tu parte. No conformarte. Sigue. Que te resbalaste una vez, sigue pidiendo perdón, sigue pidiendo misericordia. Ya no vuelvas. Pero te volviste a resbalar otra vez. Sigue otra vez pidiendo misericordia. Hasta que al fin, ¿te acuerdas cuando estábamos hipotes ahí en el campo, en el cantón? Que ponían un palo, un palo, y lo llenaban de cebo y arriba le ponían un billete de a 100 colones. Y todos los hipotes, a ver quién se lo agarraba. Y ya casi llegando ya, para abajo otra vez. Pero usábamos la cabeza. ¿Sabe qué hacía yo? Le echaba polvo, tierra, en las manos, ¿verdad? Y comenzaba otro, ahora sí, hasta que al fin lo agarramos. Para ir a comprar chibolas, decíamos en aquel tiempo, eran gaseosas. ¿Qué es la ilustración? Tú eres inteligente y tú sabes que varias veces te has dado raspones por salir adelante y no sales. No te canses. No te canses. Sigue confiando, pidiendo compasión y misericordia de Dios. Sí, Señor, es cierto. 3 veces me he ido a hartar cervezas. 5 veces. Es cierto, Señor. Y más de algunas cuantas veces a devanarme como perro allá afuera. Es cierto, Señor. Pero ya no quiero ser esclavo del diablo, ni de esta carne. Yo me vuelvo a ti. Te pido que tu Espíritu Santo me llene, me dé fuerza para imponerme. Y me cuentas. Si lo haces, ahí me cuentas. Y me va a decir, mira viejito, pelón, tenías toda la razón. Me salió con rima, ¿verdad? Pero hazlo en serio. Cuando yo llegué a Cristo de 25 años, Él me sostuvo. Después de ser un tipo tan pícaro, imagínense un muchacho de 25 años. Y cuando me daban licencia, salía, ¿no?, a hacer destrozos. Óigame, yo no voy a decir que todos los soldados son iguales, ¿no? Hacer destrozos. ¿Quién se ponía enfrente? ¿Quién fuera? Tan descarado fui que una vez fui a un lugar que ustedes se imaginan y como no andaba dinero dejé el reloj empeñado. Me da pena. Pero Dios comenzó a obrar, a darme fuerzas por su Espíritu. Y agradezco a mi pastor, que Dios lo tenga en gloria, que era un hombre de Dios, a pesar de ser joven. Aquí los quiero, decía él. Aquí los quiero a los jóvenes. Tírense de rodillas. Mire, sin comer en ayuno, orando, Señor, y va, pues. Y era así, como el Señor, pues, en su misericordia. Óigame, es que uno joven es un caballo, ¿no? Si es que Dios es con su Espíritu el que lo frena. Me acuerdo que ya, cuando ya busqué la cipota con que me iba a casar, mi esposa, ¿no?, yo ya no me aguantaba. Ya no me aguantaba yo. Me casé con ella en lo civil. Y yo no sé si fui yo el diablo, pero yo sentía que, mira, pero si es tu esposa. Si es tu esposa, ¿por qué no vas con ella a algún lugar? Y no sé qué me hubiera respondido ella, ¿no?, porque tenía carácter.
O a lo mejor, mira, pero ya nos casamos, ¿y qué? Vení para acá. Pero el Espíritu de Dios, oiga, el Espíritu de Dios que vive, es el que lo frena. Y me acuerdo la amonestación que yo recibí esa vez. No, yo tengo que entrar con ella tan limpio como ella, ¿no? Porque esa sería una especie de hipocresía, de changoneta. Que ella, bueno, perdónenme las damas, pero hay veces que ahí viene la muchacha, entra el templo hasta cubierta la cara. La Virgen viene entrando, la Virgen. Todos. Es necesario sincerarnos. Sincérate. Y hoy no te me vas, si no te comprometes con Dios a tomar nuevas fuerzas. Porque el Espíritu Santo está de nuestro lado. Está para fortalecernos, para levantarnos, para fortalecernos. Así es que vámonos ya. Quiero que hagamos un clamor y le digas: sí, yo reconozco que tu presencia se ha alejado ya por meses de mi vida. Ya parezco más un muerto. Así es que, Espíritu Divino, vuelve a mí, dame fuerzas otra vez, levántame otra vez, sopla sobre mí, Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Vamos al clamor, sopla, 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 Espíritu Santo. Así es, ¿no? Fortaléceme, lléname, fortaléceme, lléname, lléname, lléname. ¡Oh, oh! Vamos, vamos. Que se oiga ese clamor. Habla con Dios, habla con Dios. Tú no puedes seguir esclavo. Escucha eso. Esclavo, esclavo. Tu esclavitud puede ser un vicio, pero puede ser tu mismo carácter. Eres un hombre, una mujer de carácter duro, fuerte. Pero qué bien si fuera para hacer el favor. Pero qué triste si tu carácter es duro, es fuerte, para hacer problema en tu hogar, con tu mujer, con tu familia. Vamos, dile al Señor. Dile al Señor. ¡Oh! Dile: yo reconozco mi flaqueza, reconozco mis debilidades, lo reconozco, Señor. Dile al Señor. Él quiere sacarte de la esclavitud. Sí, perdiste el arca, perdiste la presencia de Dios, la perdiste. Y quizá por unos días, quién sabe si por meses, no sé si hasta hoy llevas más de meses o años, pero ahora recupérala, ahora. Oh, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, Espíritu Santo Divino, somos tu pueblo, somos tu rebaño, mi Padre, somos tu rebaño. Clamo, ruego, suplico, clamo, ruego, suplico. Oh. ¡Oh, Espíritu de Dios! ¡Oh, Espíritu Santo Divino! Espíritu Santo de Dios. Espíritu Divino, quiero pedirle un favor. Voluntariamente que se ponga de pie y se descanse. Y levante sus manos hacia arriba, hacia el cielo. Así, ¿no? Hacia arriba, hacia el cielo. Hacia el cielo. Hacia arriba, porque de arriba dependemos, del cielo dependemos. Todos somos necesitados. Todos. Ya no puede seguir. No puede seguir siendo un cristiano frágil. No. Ahora, que tu clamor llegue al cielo. Llegue al cielo. Acuérdate. Si antes te gozabas, si antes evangelizabas, si antes presidías y cantabas, si antes hasta predicabas y algunos hasta lenguas hablaban, si antes orabas por los enfermos, ¿qué pasó? Perdiste el arca, perdiste la presencia de Dios, pero ahora Dios es misericordioso y así como hizo regresar a su pueblo de la captividad, ahora Él quiere regresarte a esos buenos tiempos. La Iglesia Central
Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.